Buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días, Begoña. Bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, aquí estamos, un miércoles más, dispuestos a compartir nuestros puntos de vista en nuestras charlas estas que mantenemos sobre empresa y sobre varios en general. Pues sí, aportando nuestro granito de arena. Y bueno, ya vamos por el episodio 16. Efectivamente, por el episodio 16. Lo que me recuerda, esto lo voy a recordar yo, que si queréis saber los otros 15 episodios, los tenéis tanto en el canal de YouTube de Leopoldo como en el mío, o si buscáis y buceáis en LinkedIn en las publicaciones, por supuesto. Así que os animamos a que cuando tengáis un ratito le deis una vueltecita, porque hay como tips y cositas importantes que si vamos aplicando poco a poco en la empresa día a día, al final las cosas, la verdad que los pequeños cambios hacen grandes diferencias al final en el tiempo. Así es que os animamos a ello. Y dicho esto, Leopoldo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de un tema del que tú sabes mucho, vamos a hablar de líderes. Bueno. Y en concreto vamos a hablar de una cosa que yo creo que se está perdiendo o que no se incentiva lo suficiente, que es la cultura del mérito y del esfuerzo. Justo. Sí, la verdad que, no sé, yo tengo la sensación, y posiblemente tú y yo estamos ahí en la misma quinta o parecida, que a veces cuando se hablan de estas cosas hay gente que mira con cara rara, como si eso fuera de la época prehistórica, por lo menos, o dinosaurica. Y la verdad es que posiblemente sí que es cierto que determinadas generaciones sí hemos crecido con esa idea muy puesta en nuestra mente y quizás a lo mejor no de la forma más adecuada, encauzada, pero yo creo que en general, obviamente las generalizaciones son malísimas para todo, pero hemos pasado un poco de ese extremo al extremo de que no, que el esfuerzo está mal visto, cuando en realidad todo lo que por lo menos en mi opinión, todo lo que se ha conseguido en la vida en general y que ha merecido la pena ha sido fruto de un esfuerzo importante de personas, ¿no? ¿Tú qué crees? Indudablemente. O sea, yo creo que es una cultura que no que se esté perdiendo, sino que se está desincentivando. O sea, empezando por el sistema educativo. O sea, tenemos un sistema educativo que lo que crea o lo que no, bueno, pues yo creo que lo que está creando es, sin que suene como un término peyorativo, lo que está creando son funcionarios. O sea, gente que lo que se le dice es que, bueno, que da igual, que puedes pasar de cursos con asignaturas sin aprobar, que no merece la pena, que lo único que tienes que hacer que es, bueno, pues buscarte un trabajo sin más, o hacer unas suposiciones y buscarte una manera de no es una manera, sino buscarte un modo de vida seguro, bueno, y sin más, ¿no? Entonces, eso es entonces a partir de ahí, si en el colegio no incentivas ese esfuerzo, el intentar el, de- el- el igualar a la gente, en vez de igualar a la gente por arriba, lo que estamos haciendo es igualar a la gente por abajo. Y eso, claro, si creces en ese sistema, pues luego cuando llegas a las empresas, pues al final va a pasar lo mismo. Entonces, bueno, pues dice, bueno, pues es que al final, bueno, el que le va bien, el que gana dinero, el que tiene una empresa que puntera, pues probablemente es porque, bueno, es que ha pasado algo, ha tenido suerte o le ha tocado la lotería o algo bueno, que no, como no le ocurre a todo el mundo, estadísticamente es un porcentaje muy pequeño, bueno, pues es que lo que le ha pasado y por eso le van bien las cosas, cuando es todo lo contrario. O sea, no somos nunca me acuerdo de una frase que decía, yo creo que era Warren Buffett, que decía bueno, que cuando le veían bajar de su coche, que no sé si era un Rolls o un Bentley o un coche de súper alta gama, dice, cuando me encuentro gente, dice, me hablan de lo bonito y de lo bueno que es el coche, pero ninguno me pregunta qué es lo que he hecho para poder pagar el coche. Claro. Yo creo o sea, completamente de acuerdo contigo, pero también llega un momento en que quizás, ya sabes que yo sé mucho del significado de las palabras, por algo tengo ese enfoque siempre ontológico, ¿no? Del lenguaje, que creo que también hemos distorsionado un poco el concepto esfuerzo, ¿no? O sea, no se trata, como a veces dice, de hecho yo soy la primera que siempre digo, no se trata de trabajar duro, se trata de trabajar mejor, ¿no? Pero ciertamente el concepto esfuerzo para mí es ese punto en el que
tú te vas a poner siempre un desafío más o un reto más para ir siempre un paso más allá de lo que aparentemente puedes hacer. Y ese salto entre lo que aparentemente estás acostumbrado a hacer y lo que podrías hacer, porque es un siguiente paso, un siguiente reto, siempre cuesta un esfuerzo. O sea, tienes que salir, hacer un poquito más para conseguir algo más diferente, ¿no? Para mí ese es el concepto de esfuerzo. Entonces, si eso no lo llevamos un poco en el ADN de decir, es que realmente llevar al mundo de la empresa, además, bueno, en general en la vida, pero vamos a hablar del mundo de la empresa, que es de lo que hablamos habitualmente. Si ese concepto de ir siempre un paso más allá de lo que hasta ahora he podido ir para ver hasta dónde puedo llegar, no lo tenemos un poco interiorizado o no forma parte de nuestros valores básicos, lógicamente no existe esa cultura del esfuerzo, entendido como el ir un paso. A mí me gusta más que hablar de esfuerzo, hablar de excelencia, ¿no? Decía Aristóteles que la excelencia es un hábito, es decir, es cada día yo hago un poquito más para ser un poquito mejor que ayer, ¿no? Un poquito mejor versión mía de ayer, aunque sea 0,1, pero realmente soy un poquito 0,1 mejor que ayer, ¿no? Entonces, ese concepto a todos nos cuesta. Cuando a ti te sacan de tu historia, pues siempre es como, vale, voy a ver si, ¿no? Pero este voy a ver si, para mí ya es ese concepto de esfuerzo. Y si eso no tienes como una especie de, digamos, de guía, al final, ¿qué ocurre? Pues que te acomodas, lo que decías tú, que te acomodas en la situación en la que parece que ya está, ya lo hemos hecho y ya está, o hasta aquí y ya, vale. Pero eso al final, incluso a nivel personal, ¿a dónde te lleva, no? Pero además, ahondando más, o sea, no solamente eso, o sea, que eso sería, pero es que no solamente es que se desincentive, sino que a la gente que trabaja ese esfuerzo y crea esos hábitos, lo que hacemos es ponerle zancadillas, porque de alguna manera nos obliga a los demás bueno, pues a ser mejores. Entonces, como no queremos trabajar, no participamos de ese esfuerzo, pues la gente que destaca de forma positiva por arriba, lo que intentamos es, pues eso, ponerle zancadillas para que no destaque, y entonces al final nos convertimos todos en gente del montón. Y eso es un poco bueno, lo que no nos va a llevar a ningún sitio. Nosotros que estamos acostumbrados, primero porque tenemos negocio propio y luego por la gente con la que trabajamos, nuestros clientes que también son empresarios, pues les cuesta trabajo, bueno, pues encontrar gente que participe que tenga esa mentalidad, eh, porque no es lo común. Sí, bueno, efectivamente. A ver, yo creo que como todo, ¿no? Ahí donde empieza a juntarse también un poco el liderazgo, porque al final hablábamos, ¿no? Al principio de líderes, el papel de los líderes, el líder de la empresa, el líder del equipo, si estamos hablando de. Porque realmente cuando tú creas las circunstancias y de repente te ocupas de crear las circunstancias para que la gente pueda ver, por lo menos, que tiene una opción y entonces decida seguir esa opción o no, es más fácil que no pierdas ese talento, ¿no? O sea, lo digo porque a veces ahora estamos poniendo el foco en que hay gente que efectivamente no ha crecido en esa cultura y no lo tiene interiorizado, pero también es cierto que hay empresas donde la gente buena se acaba yendo porque su líder no es capaz de crear las circunstancias para que esa persona se desarrolle y por lo tanto la persona que tiene inquietud o la persona que realmente tiene un talento y que quiere ponerlo a favor de conseguir cosas, si no se lo pones delante, si no le das la opción de que pueda dar ese salto, lo que acaba haciendo es que se va a otro sitio donde le den esa oportunidad. Por lo tanto, esto es un juego de dos partes. O sea, está por una parte el talento, vamos a llamarlo así, y está por una parte el líder que debe hacer que ese talento se ponga al servicio mutuo de la misma idea, ¿no? Del mismo resultado. Y si las dos partes no encajan perfectamente las piezas que tienen que encajar, como en los puzzles, pues el puzzle no sale. O sea, que al final es una cuestión de las dos partes, ¿no? Del que llega y el talento y del que lidera ese talento para que al final eso sea una figura perfecta y no sea algo que, bueno, pues uno que me los den, el otro que ya vendrá otro preparado. Entonces, esto es lo de tú y yo, la casa sin barrera, al final. Ni tú ni yo no hacemos nada, ¿no? Sí, además, porque el papel del líder es muy importante, pero un líder ser líder es algo tan sencillo o tan complicado como es simplemente ser una persona que sea, bueno, pues que es una persona observadora y que sea una persona que sepa escuchar, que es
que a priori parece bastante sencillo, e intentar aprender de los demás. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que la gente ocupa en las empresas, la gente que lleva arriba en las empresas a determinados puestos, a lo mejor es simplemente porque lleva más tiempo que los demás en la empresa y entonces le han ascendido por ese motivo. ¿Qué pasa? Que entonces lo que haces es decir, bueno, pues voy a intentar mejorar, voy a intentar ser mejor, y de no, lo que voy a hacer es rodearme de gente que sea más mediocre que yo para que no me hagan sombra y mi Claro. puesto no peligre. Con lo cual, ahí ese es el papel de líder malentendido. Y eso es lo que hace bueno, pues que si no eres capaz de reconocer y recompensar ese desempeño, como tú decías, excepcional, Mm, y que las personas sean evaluadas no en función de la cantidad de trabajo que hacen, sino de la calidad del un trabajo, resultado. de lo que logran y de las habilidades que tienen, pues pasará lo que tú dices, esa gente, bueno, se irá a otra empresa porque, bueno, llevamos mucho tiempo viéndolo, sobre todo desde la pandemia, que la parte del salario económico ya no es tan importante. Hay una parte de salario emocional que Mm, lo valoramos, nos hemos dado cuenta, ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Bueno, pues cuando has dejado de tener el típico jefe que se pasea por el pasillo a tu lado, viendo a ver si levantas la nariz de los papeles y venga y vamos y hay que sacar esto y venga ya y ya. Y en el momento que ya no trabajar bajo su influencia porque estás trabajando desde casa mm. y no lo tienes encima todos los días, te das cuenta diciendo, bueno, ¿y por qué he estado aguantando todo lo que he estado aguantando sin ninguna necesidad? Absolutamente de acuerdo, aunque también es cierto, vamos, y ya sabes que yo a veces difiero de tu opinión, es verdad que eso sí que existen en algunas empresas, pero yo creo que en las a ver, esto es como todo, en las empresas que, digamos, vamos a definir entre las grandes empresas y las empresas más chiquititas, ¿vale? Y digo esto porque normalmente las empresas más pequeñitas son empresas con dueño y eso también marca diferencias, ¿no? No es lo mismo, que la empresa sea mía y que tenga un equipo de 30 personas, a que sea una multinacional donde, bueno, pues yo tengo un equipo, pero al final hay otra persona, y otra persona, y otra persona, ¿no? Pero ciertamente yo creo que hay como dos partes, ¿no? En las grandes empresas, al final lo que se trata es de generar, claro, parece como que el liderazgo, y piensas en el CEO, piensas en el, no, se trata de que toda la empresa en todos los niveles tenga líderes. Y claro, ser líder, para mí, y dicho ser, fíjate, es una actitud y es una decisión consciente. Y yo puedo ser líder en cualquier nivel, esté haciendo lo que esté haciendo. Y si no, yo siempre digo que hay un libro que recomiendo a todos bueno, toda la gente que se cruza en mi vida. Yo creo que esa lleva esta recomendación puesta. Y es que se lean el libro de Robin Sharma, El líder sin cargo. Porque es donde realmente para mí fue un descubrimiento en su momento y lo releo de vez en cuando porque es esa sensación de da igual lo que estés haciendo, tú puedes ser líder. Da lo mismo qué estés haciendo, en qué nivel estés y lo que estés desarrollando, ¿no? Dicho eso, al final, ¿qué ocurre? Que una cosa es, como digo, sigue siendo así cada vez menos, pero una cosa es tener un jefe y puedes tener un buen jefe, cuidado, y otra cosa es tener un líder. Es que no es lo Ujú. mismo, porque No. como decías tú, o sea, el líder para empezar es una persona que quiera ser, la palabra que ahora a mí me gusta mucho, ¿no? Que sea inclusivo. Y inclusivo quiere decir que yo voy a meter en mi mundo y en mi resultado y en mi todo a mi equipo, porque yo sin mi equipo no soy nadie, por muy listo, muy alto y muy rubio que sea, ¿vale? Entonces, quiero decirte, si yo no hago eso y a la gente que meto en mi círculo no le doto de todas las posibilidades que mi entorno me permite y no le pongo a su disposición o busco la manera de que pueda desarrollarse para que saque todo ese potencial que tiene, que a lo mejor ni siquiera sabe que tiene, y también es trabajo mío que se dé cuenta de eso. Si yo no tengo esa mirada hacia ellos, si no tengo esa actitud y si no me pongo un poco en, y entendamos esto, en la parte de atrás para impulsar, porque tú cuando impulsas a alguien, ¿dónde le impulsas? ¿Desde delante o desde atrás? Desde atrás, tú no puedes impulsar a alguien desde adelante para saltar, tienes que impulsarlo desde atrás. O sea, entonces, si esa cosa no está en la mente del que supuestamente o de la persona que va a liderar, todo lo demás es como una consecuencia. O sea, al final se vienen a crear historias, expectativas y cosas sin comunicar que al final redundan en que o uno se va o el otro se enfada, el resultado no llega, o en fin, cualquiera de las posibles opciones que se nos ocurran, ¿no? Entonces, al final es trabajar también con qué tengo yo aquí cuando me planteo liderar,
¿para qué voy a liderar y cuál es mi planteamiento de liderar a personas? Porque al final no lideras empresas, lideras personas y esas personas hacen empresa. O sea, este Claro. es el concepto. Lidero a personas que al final esas personas hacen empresa, no lidero empresas. Porque la empresa, a mí me hace gracia cuando a veces la gente utiliza esa frase, se dice, se comenta, la empresa dice, digo, ¿y quién es la empresa? ¿Un ente? ¿Es un ente fantasmagórico que está por aquí o quién es la empresa, ¿no? En realidad. Entonces, bueno, yo creo que es un poco esa conjunción de cosas, ¿no? De tener también clara qué quiero en mi cabeza y para qué lo quiero hacer, ¿no? No, indudablemente, pues, claro, las empresas están formadas por personas. Entonces, bueno, lo único, a ver, es lo que decimos siempre, con pequeños gestos, pues Mm, al final lo que vas a conseguir es lo que o sea, las empresas están para ganar dinero, eso es indudable. Entonces, si con pequeñas cosas, no todo es vender, no todo el resultado está en vender, 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 no, el resultado es decir, bueno, pues si creo gente, tengo gente contenta, tengo gente motivada, que trabaje y que rinda, pues al final lo que estoy haciendo es bueno, pues o sea, hay dos formas de ganar dinero. Es o vendiendo mucho o gastando poco. No, por lo que vas a tener es gente que rinda, con lo cual el resultado va a ser, yo creo que va a ser increíblemente mejor. Pero va mucho en la mentalidad y en la que puedes transmitir y en la política y en la cultura de la empresa, en crear esa cultura del esfuerzo que mm, yo creo que un poco nos falta y que deberíamos de entender y tienes que decir, cuando ves a gente que pierde su trabajo y dice, bueno, pues es que esa persona, claro, tiene una edad, entonces ya le cuesta trabajo, no tiene posibilidad de acceder, pero bueno, no tienes posibilidad de acceder porque no te has preparado para ello, o sea, te has quedado haciendo que es, es que no me acuerdo ahora de quién era la frase, que decía, bueno, cuando alguien dice que tiene 20 años de experiencia, probablemente lo que tiene son 2 años 2 años de aprendizaje y el resto son 18 años más haciendo lo mismo. O sea, exacto. entonces te piensan, no, a mí me tienen que dar, a mí me tienen que decir, yo no tengo que mejorar, yo me quedo con lo que estoy. Bueno, pues es que si no te actualizas, si no te adaptas, al final eres como el sistema operativo de un ordenador, que si no lo vas actualizando, pues llega un momento que es que ya no funciona, porque es que hay cosas que no sabes hacer, que hay cosas nuevas que deberías de hacer y que no tienes por qué no conocer porque tengas una determinada edad. Y esa es la parte esa es la parte del líder, esa es la diferencia, como tú decías, entre el jefe y el líder. Sí, además, yo creo que además tiene mucho que ver también, porque si analizamos, y obviamente no vamos a analizarlo en 5 minutos, la realidad de la empresa en este momento, pero si pensamos que en este momento en las empresas, y ya da igual si son pequeñas o grandes, ¿qué pasa? Que estamos viendo convivencia de varias generaciones, ¿vale? Ya no de 2, que era lo habitual antes, sino de varias. Y varias generaciones muy diferentes en cuanto a planteamiento de base cultural, para que nos entendamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que más allá de que evidentemente una serie de cosas que en la empresa hay que hacer bien y que ahora luego comentamos, es que creo que para empezar tenemos que trabajar mucho el entender cómo vamos a funcionar o cómo vamos a interactuar como personas. Porque cuando no partimos de cosas tan importantes como saber qué valores compartimos, cuando no partimos de cosas tan importantes como el respeto a la opinión del otro o al punto de vista del otro o a la trayectoria del otro, independiente de dónde vengas, tengas 58 o tengas 25, si no entendemos que al final realmente eso, al final es lo que hoy se llama inteligencia colectiva o inteligencia colaborativa y que cada parte pueda aportar cosas de valor. Si no entendemos eso de partida, y nuestra actitud como personas individuales, estoy hablando, es la de, bueno, es que estos, o es que aquellos, o es que tal, y me dejo guiar por etiquetas, estereotipos y cosas que escucho, no se sabe muy bien dónde. Al final, a la hora de la verdad, en el día a día, que es lo que cuenta, ¿de dónde estoy actuando? Desde ni siquiera, como decías tú, ni escuchar, ni observar, ni ver más allá de lo aparentemente visible. O sea, todos tenemos experiencias de que aquello que ves no realmente es lo que siempre hay. Y todos tenemos una experiencia de esas o varias en la cabeza. Entonces, si no prestamos atención a mirar eso y no vemos más allá,
de lo que supuestamente hemos etiquetado que existe, ¿desde dónde vamos a crear riqueza? O sea, ¿desde dónde? Luego, efectivamente, habrá cosas que habrá que hacer bien y ahora las vemos, ¿no? Esos 3 puntos básicos que hay que tener en la cultura sí o sí. Pero ciertamente, de base, los valores, el compartir, el entender el comportamiento humano, el entender al otro, el molestarme, el querer molestarme en entender al otro, y digo querer molestarme, porque es que tengo que querer molestarme en entender al otro, aunque me lleve tiempo, aunque me lleve esfuerzo, aunque me lleve, no lo entiendo, voy a ver qué pasa. Bueno, pero es que si no haces eso, no vas a poder sacar lo mejor de ti y lo mejor del otro. Entonces, eso es un esfuerzo, efectivamente, es cultura del esfuerzo, pero también es cierto que el resultado es muy gratificante, la verdad. No. Sí, además lo que tú decías tiene mucho que ver el tema de las sucesivas, que pasa mucho en la empresa familiar, cuando conviven Ujú. varias generaciones. Cada una de las generaciones ha trabajado en momentos diferentes que requerían unas habilidades diferentes. No es la misma habilidad que se necesitaba cuando probablemente eres el fundador y montaste la empresa. Porque ahora sí estamos todo el mundo viendo que si rondas de capital, que si aceleradoras y tal, pero hace unos años que todo eso no existía, era a base de pico y pala, y entonces, bueno, pues siendo conservadores, dedicándole mucho trabajo, y esas primeras generaciones, bueno, pues sabían hasta dónde podían llegar y decían, bueno, pues hasta aquí podemos llegar, pues esto es hasta aquí llegamos con cierta seguridad y vamos creciendo en la medida de lo que podemos y sin hacer locuras. Cuando llega la siguiente generación, que entra con otra visión, porque probablemente bueno, pues lo más probable es que en esos años el mercado ha cambiado, las tendencias han cambiado, las necesidades de los clientes han cambiado, pues entonces, sin olvidar lo que te puede enseñar la primera generación, pues tú tendrás que aportar tu granito de arena. Y entonces esa segunda generación, pues ya es una generación pues que probablemente está algo mejor preparada que la primera, que va a aportar cosas distintas, pero que no tiene que olvidar todo lo que no tiene que decir, no, no, lo que hizo el que estaba antes que yo, de esa parte me olvido y hago una cosa totalmente distinta. No, tienes que hacer una cosa, tienes que continuar el camino donde te lo han dejado. ¿Sabes? A partir de ahí. Y si luego ya vamos a la tercera generación, que vemos casos, por ejemplo, que todo el mundo habla de empresas familiares, como por ejemplo Inditex, que dice, bueno, pues que una empresa que empezó siendo una pequeña tienda y ahora es el imperio que es. Dice, bueno, ¿y eso es a base de suerte? No, no, eso es a base de trabajo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues preparas a la siguiente generación, preparas a la tercera generación, con lo cual es gente que, que ya acceden a una formación universitaria, que acceden a una formación en escuelas de negocio, que tienen unos conocimientos, mucha más información, tienen unos conocimientos mucho, mucho más amplios, pero que en cualquier caso lo que tienen que hacer es sobre los cimientos que han construido las generaciones anteriores. Y, Totalmente. y esa es la parte de trabajo que tienen que hacer, aportar, o sea, construir sin destruir. Cada uno que llegue no puede tirar todo lo que había y hacerlo todo nuevo. No, vamos a, si hay unos cimientos buenos, vamos a aprovechar esos cimientos y vamos a construir sobre eso y vamos a seguir creciendo. Completamente de acuerdo, pero yo creo que eso lo vamos a seguir tratando en otra charla, porque da para mucho toda esa conversación, ¿eh? La verdad. Sí, Ahora que lo estoy escuchando contigo, digo: "Joder, esto tenemos que seguir hablándolo en otro momento". Pero fijaros, empezábamos esta charla diciendo, bueno, que si efectivamente, se practica la cultura del esfuerzo y, por tanto, el esfuerzo va de la mano de una cosa que es muy importante, ¿no? Que es el reconocimiento del esfuerzo, lógicamente. Tú no puedes establecer una cultura donde el esfuerzo sea importante si no hay un reconocimiento a ese esfuerzo. Y para eso tienen que suceder también 3 cosas, ¿vale? O sea, no puede suceder de forma,
casual, ni tampoco esto de que, ¡ay, qué buen trabajo has hecho, muchacho! Eso tampoco funciona, ¿vale? O sea, las cosas como son, eso tampoco funciona. Entonces, realmente hay 3 cosas que es importante que en tu empresa, o en tu equipo tengas claras, ¿no? Y sobre todo con tu papel como líder de ese equipo, de esa empresa. Y la primera cosa es saber establecer objetivos adecuadamente. Porque una de las cosas que más desespera a las personas, o por lo menos estoy seguro que a mí sí, es cuando no sé lo que se espera de mí. Cuando yo no tengo claro lo que tú esperas de mí, a mí me resulta muy complicado saber cómo encajar mi actividad con lo que tú esperas o con lo que supuestamente se espera de mi puesto, o de mi trabajo, de lo que sea, ¿no? Entonces, tú como líder necesitas saber establecer objetivos de una manera clara, de una manera que sea, entendámonos, que sea coherente, que se relacione con un para qué que va más allá de mañana cumplir el plan. O sea, eso ya no motiva a ni Dios, por cierto, ¿vale? Y que además sepas comunicarlo adecuadamente a las personas, incluso de forma individual. Es decir, cada persona debe entender lo que se espera de cada una de ellas, no de la empresa, no del año, no, sino de cada una de ellas debe saber perfectamente, en la escala que le corresponda, cuál es el objetivo que debe cumplir y en base a qué se le va a evaluar al final para poder reconocer o no reconocer ese esfuerzo. Ah, Hay un segundo elemento, ¿verdad, Leopoldo? sí, que es, bueno, aparte de esos objetivos claros, que no tienen que estar basados en cifras, sino que tienen que ser una cosa que sea entendible y que además sea alcanzable. Bueno, pues también es importante lo que tú decías, que una vez que esos objetivos se logran o no, bueno, pues lo que tienes que hacer es tener esa comunicación con los empleados para que de forma constructiva tú les digas lo que tienen que hacer. Si se han equivocado, intentar mejorar de forma constructiva diciendo, bueno, pues esto lo hemos hecho, no ha salido bien, pero vamos Ujú, a probar esta cosa. Y como todas la forma de comunicarse tiene que ser entendible, tiene que ser específico y luego potenciando, por supuesto, las habilidades de cada uno, diciendo, bueno, a ver, si en lo que tú eres bueno, pues bueno, yo como tú decías, empujar para que llegues a donde yo quiero, para que llegues y hagas lo que yo quiero que haga. claro. Y todo eso basado en habilidades y en el trabajo, pero nunca en la personalidad del empleado, en este caso, ¿no? Claro, efectivamente. Y ya evidentemente, si quieres redondear la jugada y teniendo en cuenta que efectivamente hablamos de habilidades, capacidades, potencialidad, pues entonces también crea circunstancias y crea planes para que haya un desarrollo profesional de la gente. Un desarrollo profesional planificado, estratégico, entendido. Voy a enfocar a esta persona hacia esto para conseguir esto, porque además es bueno para ella, es bueno para el equipo, es bueno para nosotros. Es decir, tener una planificación de esos plazos de desarrollo profesional, que no es aprender por aprender, que no es hacer cursos por hacer cursos, es realmente dotar a la gente de ese siguiente paso que necesitan para hacer su siguiente paso a su vez, ¿no? Y al final eso redunda en beneficio de todos. Beneficio, por supuesto, de la empresa, con lo cual es un motivo más de generación de motivación y de compromiso, perdón, en beneficio del colaborador, con lo cual es un elemento más de motivación y de compromiso, en beneficio del equipo de la empresa, porque esa persona hace las cosas mejor, el resultado va a ser mejor y al final esa inversión es altamente rentable, sobre todo en el tiempo. Es decir, no estamos ahora para perder talento. Y si ya que estamos haciendo esfuerzo y hemos conseguido atraer personas con talento, lo suyo es que invirtamos en fidelizarlas, porque después de todo, o sea, el coste de que se vuelvan a marchar es muy alto. Entonces, no es que trata de ser buenos por ser buenos, que también, no estaría mal, pero lo cierto es que sin perder el foco en que al final todo esto es rentabilidad, que hay que tener en la cabeza en cualquier movimiento, ¿no? El movimiento de rentabilidad no solamente, como decíamos al principio, decías tú, ingresar y gastar menos, por supuesto, pero cualquier movimiento que se hace en la empresa es rentabilidad también. Y si nos olvidamos de poner esa dimensión, nos podemos estar olvidando de tomar decisiones que al final afectan a la cuenta de resultados. Totalmente. Indudablemente. Pero además en este caso es una cosa que hacemos en el día a día los que tenemos hijos. En mi caso ya son más mayores, pero bueno, cuando un niño es pequeño, Ujú. si tú le regañas por algo que ha hecho mal, probablemente a la que te des la vuelta va a volver a hacerlo otra vez porque no ha entendido. Pero si tú te preocupas en explicarle por qué esa cosa está mal hecha, lo va a aprender.
lo va a aprender y le motiva para no volverlo a hacer. Bueno, pues si lo haces con tus hijos, bueno, pues trata a tus empleados. No te digo que los trates como si fueran niños, pero hombre, si lo haces con tus hijos, pues bueno, ten un poco de paciencia, preocúpate por ellos, explícale las cosas y al final lo que tendrás es una organización, como tú decías, motivada y Y con comprometida. exacto, Que es lo que hace porque nos llenamos la boca de decir, lleva tu empresa al siguiente nivel. Bueno, pues es algo tan sencillo como esto, ¿no? No viendo un vídeo, un tutorial de YouTube, sino que son haciendo lo que hemos dicho siempre, haciendo cosas sencillas bueno, que van a hacer que tus resultados sean los que quieres que sean. totalmente. Pues nosotros seguiríamos hablando de esto hasta la saciedad, especialmente yo, pero nos han pasado ya nuestra media hora. Llevamos hoy ya una charla intensa. Así es que yo creo que si te parece, Leopoldo, lo vamos a dejar aquí y la semana siguiente, la semana próxima, seguiremos con más y mejor, como dicen los niños, más y mejor, ¿vale? Efectivamente. Pues un placer que nos estéis escuchando, los que nos estéis escuchando, y nos vemos la próxima semana con el episodio número 17 ya. Gracias. Ya casi somos mayores de edad. Ya casi, casi, en breve cumplimos la mayoría de edad, o sea que ya vamos bien. Bueno, pues hasta la próxima semana. Venga, hasta la próxima.